Yo, Ok. yo apago los... Que apaguen los micrófonos, por favor. Y ahí vamos. Muy bienvenidos a todos y todas que están acá con nosotros hoy en la segunda parte de la presentación de SIGLAT, los retos de la industria gráfica hoy hacia el futuro. Como ya les mostramos ayer, SIGLAT es una unión de expertos, somos en realidad consultores, profesionales independientes que se juntan a través de SIGLAT, sea para proyectos comunes, aplicaciones, capacitaciones, de todo lo que puede ofrecer ese grupo. Es un grupo muy especial en distintos países, como Rainer Wagner, un alemán en Costa Rica, yo estoy en Brasil, Diana Rivera en Colombia, Alfredo Polo en México, Inés Briceño en Venezuela, Javier Martínez también en México, así como José Luis Espinosa y Jorge Maldonado, que es un chileno que está en Brasil. Muy bien, entendemos de color y estandarización, de todo el proceso de color, todo el proceso de estandarización de la producción en diferentes normas. Entendemos de todos los tipos de impresión y flujos de trabajo, especialmente, y son cada vez más fundamentales en la frente de hoy. Entendemos también de gestión de transformación para que las empresas sean ágiles, flexibles, innovadoras en un tiempo de total transformación. Es así, nuestro propósito es contribuir para el desarrollo de las empresas y lo que llamamos de la industria de impresión, América Latina, sea en sus aspectos humanos, tecnológicos y gestión dentro de sus mercados y sus cadenas de valor. Si entra en nuestro sitio, vamos a ver, tiene la disponibilidad de ver distintos programas, distintas capacitaciones, incluso la de ayer y la de hoy. La de ayer ya está en el sitio, el video, así como en nuestro canal de YouTube. La de hoy también, hoy mismo, estará también en el sitio y podrán verlo y reverlo. ¿Okay? Muy bien, queremos agradecer a Interpaper que se presentando en América Latina. Es un marketplace, o sea, es un centro de compras que facilitará la compra de papel. Es una plataforma internacional, mundial, que deben empezar sus operaciones a partir de septiembre y que junta a los fabricantes de papel de todas partes del mundo, traders, distribuidores y todos los compradores, todo bajo de un mismo techo. Es innovadora para la industria del papel porque junta compradores y proveedores dentro de una herramienta comercial distinta, segura y efectiva. Es fácil de manejar, es fácil de encontrar buenas ofertas y después de lo que se pasó durante la pandemia podrá ser una opción muy interesante, especialmente para los impresores. Si los impresores quieren comprar, pueden publicar sus necesidades de papel, van a recibir distintas ofertas, pueden ampliar su base de proveedores e interactuar directamente con ellos, pueden emitir sus órdenes de compra y tener todos los documentos de la compra dentro de la plataforma. Como les dice, es un ambiente seguro, controlado. No, inicia yo en my computer only. El micrófono, por favor. Y sin costo, el comprador no paga nada a la plataforma, entonces es una plataforma que permite descubrir proveedores, mejorar la eficiencia del trabajo por tener todo en un solo sitio, encontrar lo que necesita acá. Se entiende que puede revolucionar la compra de papel, cartón y otros materiales.
descubre Ahí. qué paper puede hacer por su empresa y lo tienen. Ya, no, me fueron destruido acá. Estoy intentando. Bienvenido al nuevo mundo, al mundo Interpaper. Si quiere conocer lo que es Interpaper, entre en su sitio, puede visitar la demo y deberá estar operativa ya a partir del próximo mes. Gracias por su apoyo. No tiene mucho ruido, no se oye. La agenda de hoy, déjame verificar quién está con el micrófono. La agenda de hoy, vamos a tener 4 presentaciones. La primera será de Inés Briceño, cómo hacer innovación en un proceso productivo activo. La segunda de Javier Martínez, de la medición, la impresión offset. La tercera de José Luis Espinosa, sobre la separación de color y el uso de los perfiles de color. Y la última de la Diana Rivera de Colombia, un dilema de la comunicación y el color es comunicación. Entonces, para que empecemos, yo una vez más, por favor, Alejandra, por favor, que apague su micrófono. Gracias, para que podamos empezar la presentación. Entonces, invito a Inés Briceño para su presentación. Inés. Voy a compartir la pantalla. Buenas tardes. Mi nombre es Inés Briceño y estoy ubicada en Venezuela. Pertenezco al Centro de Inteligencia Gráfica para América Latina, SIGLAC. Vamos a conversar un poco de cómo hacer innovación en un proceso productivo activo. Cada rubro cada rubro productivo tiene sus características específicas. Sí, pero según que ayer ya me desconectó. En la zona donde esté ubicada, existen una serie de factores que afectan esa productividad y sostenibilidad de la cadena productiva. La innovación es importantísima, en algunos casos se pueden lograr grandes cambios. Aquí, por ejemplo, tenemos la cadena productiva, el cual nos permite, en la cadena productiva nos permite identificar todos los procesos y relaciones existentes en la cadena, donde podemos conseguir soluciones innovadoras que permitan mejorar dicho flujo. Innovar también se refiere a la vía para resolver estructuralmente barreras que afectan dicha cadena productiva. En el caso del sector gráfico, es importante monitorear y evaluar todo lo que tiene que ver con proveedores de materia prima, realizar actualizaciones necesarias para poder competir ante un mercado donde cada día es más exigente en expectativas. Se hablaba de inteligencia artificial y bueno, depende de la ubicación de ese país, de la zona, se aplican normas, así como la norma ISO 12647, inteligencia artificial, pero dependiendo de cada ubicación, por temas de avances a nivel de desarrollo, temas gubernamentales, entonces cada quien busca la manera de amarrar dicha cadena, donde se encuentran los proveedores de la materia prima, elaboración de partes, elaboración de producto final y luego lo que es la parte de empaque y distribución. Voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si hay un empaque primario, en un empaque primario del sector gráficos debe tener una excelente impresión, debe haber control de manejo de los insumos en la materia prima, el cliente quiere tonos uniformes, precisiones de registro, cantidades completas según la solicitud, ellos quieren entregas oportunas. A nivel de competitividad, la planificación y la programación debe ser oportuna, debe haber un orden, debe existir controles adecuados de proceso, utilizaciones pertinentes de instrumentos de medición
implementación de estándares internacionales y manejos apropiados de los equipos. A nivel mundial vivimos en una sociedad que camina a mayor velocidad y en la que contamos con muchos recursos que nos facilitan la vida y nos generan valor. La impresión es un medio más eficaz y verdadero de todos los consumidores de la industria gráfica. Y nos hace pensar en que tenemos un objetivo principal. Las artes gráficas están dentro de toda la vida, en todo momento y en todo lugar, así como está este ejemplo de esas dos personas que están allí, escogiendo lo que es la parte de snack. ¿Por qué los consumidores compran snack? Sobre todo en el tiempo de pandemia, que la persona estuvo encerrada, ¿verdad? Esa parte de esa línea de productos tuvo mayor repunte. La persona normalmente le da ansiedad, el encierro. Los snack tienen un aditivo donde da esa sensación de adictividad. Los compradores adquieren su snack en variedades de lugares. En tiendas comestibles, en minoristas, en tiendas de club, en línea. ¿Qué compran? Bueno, la mayoría compran fritas y papitas y patatas fritas. Son los snacks que más se consumen a nivel mundial, entre un 65 y 60% de todo lo que tiene que ver, acá en Venezuela le llamamos chuchería, todo lo que tiene que ver galletas, snacks, todo ese tipo de comestibles. Luego vienen lo que es la parte, lo siguen los quesos, las galletas, los chocolates, las palomitas de maíz. A nivel gráfico, tanto a nivel gráfico como a nivel del producto, tienen dos enlaces que son muy importantes, que es la parte de la imagen, lo que tiene que ver preprensa, Perdón, ok. queso, las galletas, los chocolates, las palomitas de maíz. A nivel gráfico, tanto a nivel gráfico como a nivel del producto, tienen dos enlaces que son muy importantes, que es la parte de la imagen, lo que tiene que ver preprensa, esa sensación de felicidad cuando el consumidor toma del anaquel ese empaque, y la sensación al consumir, que es otra cosa que tiene a nivel de lo que es formulación de ese tipo de que atrae a los consumidores. Esta línea de productos cada día debe ser a nivel hay que innovar para poder mantenerse en el mercado, porque hay muchas marcas de este tipo de productos. Este mercado es bien exigente, porque hay un efecto visual, que es cuando el consumidor toma el producto, y está el efecto de sabor adictivo cuando lo consume. Este es un mercado de la cual todos los convertidores tienen oportunidad de mejora, y muchas veces se queda el que tenga tecnología más avanzada, innovación, por temas de que su imagen es la prioridad del mercado. Está otro ejemplo, por lo menos, cuando van al cine hay impresión OXE, en todos lados y en todo lugar usamos el sector gráfico. Hay otro ejemplo por acá, aquí en las tiendas, en los mercados, cuando vamos de tienda, que a veces no nos damos cuenta, pero sí hay todo tipo de impresión en todo lugar. Hay un ejemplo de Coca-Cola, donde Coca-Cola, a pesar de que no tiene una norma implementada de ISO, ellos tienen un color consistente y uniforme, en la cual para ellos representa su herramienta principal en la promoción de su marca. La marca de Coca-Cola es esa sensación de color rojo de esa etiqueta. Ellos han hecho todo lo que es la parte, ellos han hecho
ese color especial donde da al consumidor una sensación especial. Entonces ellos ligan la parte de la marca de su producto, que es esa etiqueta roja, ese eslogan rojo, y la parte del sabor. Tienen un efecto visual y un efecto a nivel de consumo. ¿Qué hace Coca-Cola para garantizar que la marca de los empaques y en los materiales y puntos de ventas se reproduzca y se imprima siempre de la misma manera? Coca-Cola tiene muchos proveedores de su materia prima, y ellos lo que tienen es un sistema centralizado de gestión de color, en la cual garantizan la reproducción consistente de dicho color. Coca-Cola no es una foto, pero a nivel mundial es muy reconocido. Si se ponen a ver la parte de los snacks, la gente compra un snack y una bebida gaseosa. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de la Coca-Cola. Entonces, el departamento de calidad tiene esa gestión de color, donde pueden tener muchos proveedores, pero todos llegan siempre al mismo objetivo en cuanto a color. Ese sistema de gestión de color de Coca-Cola, ellos manejan todo lo que es la parte de los empaques, materiales de punto de venta, esas maquinitas expendedoras de refresco de lata, los avisos luminosos. Ellos se encargan de todo lo que es las valladas de los camiones, los vasos impresos en OXE, todo lo que son cupones, tapas de las botellas, todo eso siempre tiene el mismo color. Ellos, independientemente del sustrato que tengan y del tipo de tinta, igual ellos llegan siempre al mismo objetivo. Otro ejemplo que lo coloqué aquí, que son el invento del marketing llamado comida infantil. Esta línea de producto también tienen que estar innovando, porque si no, porque es algo dirigido a los niños. Perdón. Es más, Perdón. les pido perdón. Como saben, como hablamos ayer, las presentaciones son todas grabadas. Yo por Donde dos se veces. inventó la cajita feliz, la famosa cajita feliz de McDonald's. Comenzó allí, imprimían el papel, imprimen dónde van las papitas, dónde va el juguete. Ellos comenzaron a captar con un juguetico, los niños iban más por el juguete, el vaso, o sea, McDonald's, si se ponen a ver, tienen, bueno, impresión gráfica por todos lados. Primero comenzaron en Guatemala y luego estuvieron a nivel mundial. Está también el caso del Dorito, que fue en Colombia, donde lo inauguraron. Y cada vez en la inauguración, los niños en la lonchera llevaban un Dorito para el colegio. Está también el caso del famoso tigre de la caja de Kellogg. Esta iniciativa nació de Chile, y donde a nivel mundial el niño que va al supermercado toma una caja de Kellogg. Esto es algo, ellos lo hacen con colores bien llamativos porque va dirigido a los niños, aunque los adultos también muchas veces lo consumimos, pero la línea hacia quien va dirigido es a los niños. Entonces, tanto lo que lleva por dentro es una sensación de cómo es el producto y el tema de visual a nivel de color. Está otro ejemplo también que viene de México, donde en aquella época, estamos hablando del año 1945, en México no había sindicatos, había muchos problemas laborales, pero allí nació la ultraprocesadora Bimbo. Bimbo nació en México en 1945, solo eran 34 personas. Estaba esa pequeña empresa donde tuvieron esa iniciativa, nació en un barrio. Esos fundadores tenían una visión de hornear pan
que fuera bueno, nutritivo, sabroso, fresco, un pan bien hecho, aseado. Ellos querían desde un inicio, ellos buscaban la perfección. Y que fuera un pan nutritivo. Eso nació en México. En la actualidad es el mejor pan que se encuentra en el mercado, es suavecito. Ellos en ese mismo tiempo, cuando llegaban los empleados nuevos, ellos le daban la bienvenida a Bimbo, tenían reglamentos. Ellos fueron creciendo y bueno, ellos tienen más de 70 años de crecimiento y su sueño comenzó en un barrio con 34 personas, con una visión, fueron innovando y bueno, imagínense, ahora es la panificadora más grande del mundo y ellos sí buscan calidad de lo que venden y calidad, a pesar de que muchos de sus productos son en polietileno, ellos buscan calidad en las dos cosas, tanto a nivel visual como a nivel de sabor y comestible. Esta es mi presentación a nivel de innovación. Inés, muchas gracias. Primero lugar, perdón por las dos interrupciones que yo causé, perdón a todos. ¿Quieres complementar algo, Inés? Que estás acá en vivo. ¿Me escuchas? Sí, Sí, ¿verdad? escuchamos. Y bueno, la parte de innovación depende de cada visión de la empresa. A nivel gráfico, todos consumimos de la industria gráfica, en los hogares, en el trabajo. Inconscientemente necesitamos de esos empaques, sobre todo con tantos cambios que han habido en el tiempo. Y depende del sitio donde cada quien se encuentre. Hay países que están más avanzados y más desarrollados a nivel de innovación. Gracias, Inés. Vamos a hacer, digo a todos que quieren hacer preguntas que las pongan en el chat, que al final serán contestadas. Los presentadores están todos acá, nosotros las podrán contestar al final. Okay. Seguimos la presentación ahora con Javier Martínez, con la medición en la impresión offset. Yo sé que yo la empecé 2 veces, Javier, pero ahora en definitiva, ¿está bien? Perdón, ok. No sé si será por mi formación ingenieril que esto de los números, de los instrumentos, se me da mucho, me gusta mucho, ¿verdad? Y contra lo que pensamos que hasta en el mismo nombre de la industria en México, que se siguen llamando artes gráficas, pues como que el arte y los instrumentos nunca han ido de la mano, ¿no? Desafortunadamente, esto del arte gráfica cada vez le queda menos de arte y más de ciencia y más de tecnología. Entonces tenemos que empezar precisamente a cambiar la mentalidad, nos guste o no. Esto es por el mercado, no es porque yo lo diga. Y nos tenemos que ver cada vez más profesionales, más científicos. Y bueno, de aquí la importancia de instrumentos de medición. En esta ocasión y como ejemplo, quiero enseñar algunos de los instrumentos de medición y de las cosas que se pueden medir precisamente en la impresión para tratar de estandarizar y poder repetir y tener una mayor consistencia en la impresión. Entre ellos, tenemos, por ejemplo, un medidor de espesores húmedos que nos va a servir para medir la capa de tinta, en este caso que hay en el rodillo ductor. Vamos a ver también un termómetro infrarrojo que nos puede servir para medir la temperatura en la batería de entintado.
Aquí tenemos ya un nuevo instrumento, vamos a llamarle medidor de NIPO, traducido al español un medidor de punto de contacto, que nos puede ayudar mucho a calibrar los rodillos de la batería. Un durómetro Shora para medir la dureza de nuestros rodillos. El famosísimo, ya muchos lo saben, el medidor de pH y conductividad para medir estos parámetros en la solución de la fuente. Y un packing gauge o un comparador de alturas para medir la altura de la mantilla o medir la altura de la placa con respecto a los anillos guías de la prensa y con esto calcular correctamente las presiones de impresión. Rapidísimo. Bien. Ahora déjenme ver cómo pasan las diapositivas. Ahí va. Ok. El medidor de espesores lo vamos a utilizar sobre todo para calibrar las llaves de los tinteros. Cuando las llaves de los tinteros de la prensa offset están en 0, debe de haber un pequeño hueco que permita determinado flujo de tinta. Si este hueco deja pasar más tinta de la que debe de dejar pasar, nos va a dar muchos problemas, sobre todo cuando la cobertura de tinta en nuestros trabajos es muy baja. Entonces, precisamente con este instrumento podemos medir cada llave cuando está en 0, que deje el mismo espesor o que deje la misma película de tinta, y con esto podemos calibrar nuestros rodillos o nuestro rodillo del tintero y la apertura de estas llaves, ¿no? Aquí vemos precisamente un equipo similar. Este normalmente viene, tengo entendido que ya vienen las prensas Komori, y bueno, sirve exactamente para lo mismo. Bien. El termómetro. Muchas veces, ahorita sobre todo, que he estado trabajando mucho en una certificación llamada GMI, que es muy estricta y que le da mucha importancia a las ganancias de punto. Este valor, la ganancia de punto, varía mucho con la temperatura. Muchas veces, cuando no estamos dando la ganancia de punto objetivo, muchas veces se puede deber precisamente a que la viscosidad de mi tinta no es la ideal. Los fabricantes de tinta desarrollan la tinta para que ésta se comporte bien a determinada temperatura. Normalmente, y por poner un ejemplo, Heidelberg recomienda la temperatura de la tinta 23 grados centígrados en el rodillo del tintero y a 28 grados centígrados en la batería. En muchos casos, cuando detecto ganancias de punto excesivas, detecto problemas con la solución de la fuente, que se evapora de repente mucho el alcohol, utilizo el termómetro para medir la temperatura a la que están los rodillos entintadores, los rodillos mojadores, y precisamente he encontrado que por malos ajustes, etcétera, etcétera, esta temperatura puede no ser la idónea. Esto nos cambia la viscosidad de la tinta y esto es lo que muchas veces nos genera problemas. Entonces, un muy buen consejo es que midan de manera regular la temperatura en sus prensas y esto les va a ayudar mucho a identificar posibles fuentes de problemas. Aquí tenemos un ejemplito cómo hay una temperatura óptima de operación para la tinta, que si nuestra tinta está a una menor temperatura o a una mayor temperatura, nos puede dar determinados problemas, ¿no? Tales como una mayor o menor emulsificación de agua en la tinta, un mayor arrancado o acumulamiento de polvo de papel en las mantillas,
que los americanos llaman peeling, el famoso velo o grasa. Entonces hay un valor óptimo de temperatura que debemos de tratar de mantener en la prensa. Créanme que este valor o esta temperatura tiene una influencia muy grande en la correcta impresión y es de lo que menos se preocupan los impresores por medir y luego entonces por controlar. En muchas ocasiones, clientes que se han quejado amargamente de un papel que no les trabaja bien, etcétera, etcétera, lo cito a imprimir en la mañana, que sé que va a haber una temperatura mucho más fresca y tal, y el malvado papel que no se dejaba imprimir trabaja perfectamente bien. ¿Esto qué tiene que ver? Precisamente con esto de la temperatura. Bien. Existen aparatos muy novedosos para poder ajustar correctamente los rodillos en la prensa. Si no tenemos bien calibrada la batería, no vamos a poder lograr tener un entintado correcto, no vamos a poder cumplir con los estándares, no importa que estén certificados, que hayan estudiado, que tengan espectrofotómetros, si la prensa, los ajustes de la prensa no están correctos, muy difícilmente van a poder trabajar de una manera consistente y estandarizada. Bien. Normalmente ajustamos los rodillos con las famosas franjas de tinta, que es el método más utilizado. En muchos manuales viene cómo hacerlo. Sin embargo, requiere una buena cantidad de tiempo. Hay que sacar las huellas. Ya vimos que están mal, corregir, etcétera, etcétera. Estos medidores nuevos nos simulan el ancho de la franja de impresión que debemos de tener. Y al momento de hacer los ajustes, vamos viendo cómo se modifica este ancho de franja en el equipo, ayudándonos mucho y haciendo que esta operación sea mucho más rápida y sencilla. Bien. Aquí vemos una serie de problemas, precisamente que se dan como consecuencia, pues muchas veces de malos ajustes de rodillos o que los rodillos no están en condiciones óptimas. El famoso efecto puro, donde en el centro mi rodillo deja una franja más gruesa que en los bordes. El efecto trompeta, que es al revés, los rodillos están más apretados en los extremos con respecto al centro. Todo esto puede generar calor, por ejemplo aquí, que el calor se concentre en los bordes porque hay una mayor presión, haciéndonos pomada precisamente los rodillos de hule. Y bueno, todo esto lógicamente va a tener una consecuencia negativa en el correcto entintado. La dureza, el método, como ya veíamos, de calibrar las baterías, de ajustarlas con base en las franjas de tinta, está muy relacionado o está condicionado más bien a que los hules de nuestras prensas tengan la dureza correcta. Los rodillos, cuando son nuevos, los tocas con el dedo y sientes una sensación como de terciopelo. No obstante, componentes de la tinta, componentes de papel, las sales provenientes del agua y tal, van tapando los poros que tienen los rodillos, los van, como le llamamos aquí en México, cristalizando o glaseando, y con esto, lógicamente, los rodillos se endurecen. Algunas de estas sustancias que cristalizan los rodillos son hidrofílicas, esto es, atraen al agua, otras atraen a los aceites, o sea, las tintas,
Y precisamente eso, cuando los rodillos se nos endurecen, se nos cristalizan, no van a transportar correctamente la tinta. Podríamos poner el ejemplo con unas llantas de automóvil. Cuando el dibujo ya no es el correcto, las llantas no se van a comportar de manera perfecta. ¿Que las puedes seguir utilizando? Sí, como le hacen aquí en México. Muchos camiones ya pueden tener las llantas lisas, ¿no? Se cambian hasta que las cuerdas de los metales ya se ven. Sin embargo, bueno, esto lógicamente nos va a traer problemas. Queremos imprimir con calidad, queremos tener menos mermas, tenemos que tener la prensa en perfecto estado. Y parte de ello es tener las durezas en los hules correctas. El no tenerlas nos puede producir, como vemos aquí, franjas en el entintado, etcétera, etcétera, etcétera. pH, ¿no? El pH de la solución de la fuente, repito, muchos que ya han visto cursos o artículos, no hay un valor óptimo, depende de muchas cosas. Hay valores recomendados, sin embargo, como les comento, no hay un valor único. ¿Por qué? Porque un mayor o menor pH tiene efecto en diferentes variables. Ejemplo, la lámina. La lámina se puede comportar mejor entre más bajo sea el pH. Sin embargo, un pH entre más bajo sea, va a atacar a los secantes de la tinta, va a ocasionar corrosión en la prensa, puede originar ataques al estuco, recubrimiento del papel. Entonces, si bien para tratar de mejorar el cómo se está comportando la prensa, podemos agregar más solución de la fuente, más concentrado, esto nos puede dar un pH más ácido, podemos mejorar algunos aspectos, pero se puede contrarrestar esto, como estamos viendo, con otro tipo de problemas. Es todo un tema, esto de la acidez, la conductividad, etcétera, etcétera, pero bueno, el chiste es medir y ver qué estamos haciendo. Ok, para mí de los temas más importantes y más descuidado, las presiones de impresión. Para que la tinta se transfiera perfectamente bien y reproduzca bien los puntos, las líneas que vienen en la lámina, debe haber determinada compresión entre mi lámina o plancha, como le llaman en algunos otros lugares, y mi mantilla, y entre mi mantilla y mi papel. Aquí estamos viendo algunos valores que a veces vienen indicados en la máquina. Aquí podemos ver, me están dando el diámetro de este cilindro, que es de 220 milímetros, y me están dando precisamente el rebajo o el hueco que hay entre el anillo guía y el cuerpo del cilindro. Bien. En esta otra, que esta es de una Heidelberg, aquí me están diciendo precisamente que la lámina tiene que ir 10 centésimas de milímetro o 4 milésimas de pulgada por arriba de la guarnición o del anillo guía. Esto es, que en este modelo de prensa, la lámina tiene que ir 10 centésimas de milímetro por arriba de mi guarnición. Entonces, aquí es donde yo tengo que calcular en función del calibre de mi lámina, este material de empaquetadura o cama que luego le llaman, para que al final del día mi lámina me quede 10 centésimas de milímetro por arriba de la guarnición. Y en este otro ejemplo me están recomendando que la mantilla vaya 5 centésimas de milímetro por debajo del anillo guía o de la guarnición. Entonces lo mismo, en función del calibre de la lámina, de la mantilla en este caso, tengo que calcular
la cantidad de papel necesaria para que mi mantilla al final del día me quede 5 centésimas de milímetro por abajo del anillo guía. Les soy sincero, la mayor parte o la mayor cantidad de veces que reviso estos aspectos en las imprentas, uno, los prensistas no conocen estos valores. Dos, no le dan la importancia, le meten más papel del necesario, le meten menos, y esto trae muchísimo, pero muchísimos problemas. Esto es algo que tiene que ser muy científico, que tiene valores muy exactos, y que seamos sinceros, muchas veces los prensistas no tienen ni siquiera los conocimientos para convertir de milímetros a pulgadas o para poder calcular y empacar correctamente las prensas. Aunado al anterior, con el uso, las mantillas se pueden encoger, o con el uso de algunos solventes, sobre todo cuando son incompatibles, la mantilla puede hincharse, o si pierde plantificante se puede encoger. Y entonces, aunque hubiésemos calculado muy bien y hubiéramos empacado muy bien la prensa al inicio, ese valor puede variar. Precisamente por eso venden en el mercado instrumentos llamados packing gauge, que me permiten medir, en este caso, la altura de la mantilla con respecto a mi anillo guía, precisamente para comprobar que estoy en el valor que me marca mi manual. Existen varios tipos, ¿no? Aquí tenemos uno que te mide, tiene dos como agujitas que penetran y cuando tocan el cilindro se prende un foquito y así te dicen a qué altura está la mantilla. Se utiliza mucho precisamente en rotativas, sobre todo cuando los anillos guía están protegidos y no nos permiten usar este tipo de equipos. Ya venden medidores de espesores digitales que nos permiten también medir este valor, que es súper importante. El problema es los costos, que a veces es un poco elevado, pero créanme que es mucho más económico el andar midiendo y corrigiendo desde el principio que andar tirando papel, que andar repitiendo trabajos. Aquí vemos una señorita que estaba midiendo precisamente la altura de la mantilla. Aquí el equipo me está diciendo, no se alcanza a ver, parece que son 11 centésimas de milímetro. Y aquí vemos un clásico ejemplo. Los prensistas, sobre todo en papeles no recubiertos, o que pueden estar muy rugosos, como la impresión, como las plastas no quedan parejitas, normalmente ellos o meten más presión de impresión o le meten más empaque a la mantilla para con esto aumentar la presión de impresión y tratar de obtener una impresión más pareja. Si bien esto, sí, efectivamente, pues va a ocasionar que la plasta te quede más parejita, esto nos puede originar una diferencia en la velocidad superficial, en este ejemplo, entre la lámina y la mantilla. Esto nos va a originar franjas en la impresión, desgaste de mi lámina y de mi mantilla. ¿Por qué? Porque aquí, en lugar de andarse dando un besito y despedirse, está viendo fricción, está viendo un tallón. Este tallón me va a originar problemas tales como doble punto, deslizamiento, slurring, y este exceso de presión de impresión, que si bien te puede dejar una plasta muy parejita, sí nos va a generar una ganancia de punto excesiva que va a hacer que los tonos no correspondan o no nos den los tonos que pretendemos
dar. Bien. Desafortunadamente, en esta industria los equipos son muy costosos, entre comillas, ¿no? No, que un packing gauge puede medir 700, 800 dólares, que el medidor de los rodillos puede llegar a costar $4,000. Pues sí, sin embargo son instrumentos que se necesitan y aquí a la larga solo los mejores sobreviven. El que no invierta en que su máquina imprima bien, en que produzca menos desperdicio, en que sea más productiva, a la larga va a morir. No va a poder competir con los que efectivamente están siendo más productivos, están generando menos merma. Déjenme, les voy a comentar una cosa que es 100% verdad. Yo alguna vez trabajé en un periódico aquí en México, en el periódico Reforma. De aquella creo que era el que tenía la prensa más viejita de todos o de los principales competidores. Y sin embargo, obteníamos o era el mejor periódico en cuanto a su calidad de impresión. Y esto lo lográbamos por el mantenimiento. A las prensas teníamos un equipo de mantenimiento que las conocía perfectamente. Todo esto que vimos se medía con instrumentos, se controlaba y con esto ¿qué ocasionábamos? Ocasionábamos que dábamos mejor calidad que muchos otros periódicos con prensas más nuevas y que la prensa, en este caso, tuviera una vida útil mayor. ¿Por qué? Porque la cuidábamos muy bien y hacíamos los mantenimientos como debían de ser. Los invito, sé que es costoso, puede no ser fácil empezar a comprar instrumentos de medición y utilizarlos, pero sí hagan un plan a largo plazo. Vayan viendo dónde venden los instrumentos, cuánto cuestan, y hagan un plan para irlos adquiriendo. Pónganse de acuerdo con impresores amigos, probablemente puedan comprar equipo entre los dos, se lo puedan ir prestando. Hay que ver cómo, pero lo tenemos que hacer. A la larga, esta es la única forma de obtener una mayor competitividad y de reducir las mermas. Señores, espero que esta información les sea de utilidad. Si necesitan más información, si quieren ampliar esto, en SIGLAT tenemos muchos cursos, muchos expertos que podemos ayudarlos. Cuenten con nosotros y eso, sigan mejorando. Muchas gracias. Esto de mi parte, Hamilton. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Como siempre, les pido que si tienen preguntas que quieren hacer, después los presentadores pueden ponerlo en el chat. ¿Quieres complementar algo, Javier, por favor, en vivo? Javier. Perdón. Micrófono apagado. Sí. Nada, sigo convencido, precisamente yo como consultor, yo como asesor, pues he tenido que invertir mucho en equipo de medición, pero sí, son caros, duele, no es fácil obtenerlos, pero es lo que me ha permitido lograr muchos resultados en muchas de las imprentas que asesoro. A la fecha llevo más de esta certificación que les platicaba, llevo más de 15 empresas certificadas, todo lo he logrado en un día, pero sí ha sido muy necesario contar con el equipo de medición para poder medir todas estas variables que afectan en la calidad de impresión. Y que si uno no tiene el equipo para medir una u otra cosa, pues muchas veces está dando palos de ciego, como decimos por ahí, buscando en otros lugares, viendo la solución de la fuente, cuando el problema puede ser algún ajuste de un rodillo o algún mal ajuste de las presiones de impresión, ¿no? Entonces, pues eso, como comentaba en el video, hay que buscar el cómo sí poderlo hacer y no andar poniendo el pretexto de que como está muy caro no lo hacemos. Alguna vez le dije a un jefe mío,
Pues no se preocupe, jefe, si usted no lo hace, alguien más lo hará. Y aquel que lo haga, pues es el que va ahora sí que a quedarse en el mercado, a quedarse con los clientes, pues mientras que otros están pues condenados a desaparecer. Ok, gracias Javier. Ricardo Durán puso en el chat, seguramente es un link, un enlace para alguna oferta de instrumentos, ahí está para el que quiere ver. Muy bien, vamos a seguir con la próxima presentación. Es de José Luis Espinosa, con la separación de color y el uso de los perfiles de color. Seguimos. ¿Qué tal? Soy José Luis Espinosa Morales. Bienvenidos al tema separación de color y el uso de los perfiles de color. Hablar de la separación de color usando perfiles de color ICC es hablar de Photoshop. Photoshop, que es la principal aplicación o programa que nos permite tener un flujo de trabajo ICC con una gestión del color muy apropiada. Las operaciones de gestión del color en Photoshop pueden ser resumidas en 3 reglas básicas. La primera es que cada imagen debe tener un perfil de color. Cualquier imagen que metamos a nuestro flujo de trabajo a través de Photoshop debe tener un perfil de color. Debe venir identificado el color. La regla número 2 es que todas las operaciones de conversión de color de un espacio de color a otro debe hacerse por lo menos con 2 perfiles de color. Un perfil origen o un perfil fuente y un perfil destino, hacia dónde van los colores. Y la regla número 3 es que se pueden hacer conversiones de color, ya sea simuladas o reales. Es decir, puedo yo estar trabajando con un flujo de trabajo RGB y hacer una simulación de una salida CMYK sin hacer conversión, sin modificar los píxeles en el color. Y la otra opción es que puedo hacer conversiones reales. Es decir, puedo tomar el archivo RGB y convertirlo a un espacio de color CMYK que sea mi salida que yo conozco. Las 4 C de la gestión del color. Calibrar. Es muy importante que todos nuestros dispositivos en el flujo de trabajo estén calibrados. Monitor, prueba de color o plotter, la prensa, por supuesto, todas las impresoras que intervengan en nuestro flujo de trabajo. Calibrar, acuérdate que quiere decir mantener un estado de comportamiento conocido y controlado de mis dispositivos. La segunda C, caracterizar. Una vez que tengo el control de la calibración del dispositivo, lo puedo yo caracterizar, es decir, hacer un perfil de color para cuantificar cómo este dispositivo me está dando información colorimétrica verdadera. Tercera C, conversión o convertir. Una vez que tenga yo control y conocimiento de los perfiles de color, tanto del origen como del destino, entonces puedo hacer una conversión a través de un espacio de conexión de perfiles LAB. Control es la cuarta C y tal vez hasta una quinta, fíjate que es consistencia. La medición me va a permitir tener el control y al mismo tiempo entonces puedo yo lograr consistencia. Calibrar el display. Normalmente la gente no está muy consciente de ello. A veces llegamos ahí con una área de edición de preprensa donde hay varios monitores. Cuando están descalibrados es como cuando vas a la tienda donde están los monitores o las televisiones colocadas una sobre otra, siempre nos damos cuenta, ¿a poco no has visto? Todas las mismas imágenes se ven diferente en el monitor
están descalibrados. Imagínate editar y corregir el color de la imagen en cada uno de los displays. Es cuento de nunca acabar y además muy impreciso. Por eso es importante calibrar y perfilar el monitor. Una vez resuelto este problema, las imágenes deben verse muy, muy similares y además mostrar el color verdadero del archivo. Utilizamos un equipo de medición como un colorímetro o un espectrofotómetro con un software especializado para tal efecto para llevar al cabo una calibración y un perfil de alta precisión en nuestro display. Otra de las reglas de la gestión del color muy importante y que debes de conocer y que debes de controlar es los ajustes de color en Photoshop. Este es tu comando central del color. Es muy importante que puedas tú, dentro de los espacios de trabajo, que aquí dentro de la filosofía de Photoshop, los espacios de trabajo los podemos entender como otro dispositivo o perfiles de color, ¿no? Por ejemplo, el espacio RGB, bueno, pues es Adobe, por ejemplo, RGB 1998 o algún otro espacio de trabajo, pero lo importante es conocer cuál tienes y tener el control del color. En el caso de CMYK también, un espacio de trabajo, entiéndase un perfil de color determinado. Puede ser un perfil de color estándar o un perfil de color personalizado de alguna de tus máquinas o un promedio de perfiles de tus prensas, por ejemplo. Otra sección importante son las normas de gestión del color para el tratamiento de las imágenes RGB, CMYK y grises, ¿no? Que aquí, bueno, le podemos dejar conservar perfiles incrustados en los tres casos. Y activar puede ser estas advertencias que nos da y nos brinda Photoshop, que nos va a preguntar al abrir o al pegar, ¿no? Si hay diferencias de perfil o si faltan los perfiles. Además, tenemos en las opciones de conversión el propósito de la conversión o el mapeo de gamas. Es decir, ¿qué va a hacer Photoshop con los colores fuera de gama cuando conviertes de un espacio RGB con una gama mucho más grande a un espacio de color CMYK más pequeño? ¿Qué hacer con los colores fuera de gama? Entonces aquí Photoshop pues nos permite algunas opciones o alternativas en la compresión de gama o eliminación de los colores. Otra de las reglas importantes es perfilar los dispositivos. Si quieres tener un control muy preciso y predecible del color en todo tu flujo de trabajo y a la salida, es muy importante poder hacer los perfiles de color del dispositivo, ¿no? De una prensa CMYK, por ejemplo. La ventaja de tener un perfil de color personalizado es que puedes ajustar la separación de color CMYK. El perfil de color no solamente contiene información colorimétrica del dispositivo en los colores primarios, secundarios y los colores entre colores y el punto blanco y el punto negro. Puedo yo ajustar el tipo de separación de color y la generación del negro de una manera personalizada y que me convenga, pues dependiendo de las condiciones de impresión, que por cierto, pues son muy variables, por ejemplo, en flexografía, ¿no? En flexografía hay quien imprime con tintas base agua, otros con tinta UV, otros con tinta base alcohol, se imprime sobre película plástica que prácticamente no es absorbente, se imprime sobre una gran variedad de papeles, cartulinas y cartones, y a veces en aluminio, etcétera. Entonces, cada una de las separaciones de color, pues más conviene que sean un poco personalizadas porque probablemente no funcione igual para todas las tintas, para todas las máquinas y para todos los sustratos. Convertir. Recuerda que como
comentamos, necesitamos un perfil origen, de dónde vienen los colores de tal dispositivo, una cámara, un escáner, con su capacidad colorimétrica, entiéndase su perfil de color, o un documento con un perfil de color estándar o genérico, como es Adobe RGB 1998 o algún otro. Espacio de conexión de perfil y un perfil destino, hacia dónde van los colores, a una prensa determinada, con un sustrato determinado, con una tinta determinada, bajo condiciones específicas. Aquí el propósito, por supuesto, es mantener la mayor precisión posible dentro de la gama final o de salida. Dentro de la separación de color tenemos la generación del negro, el color clave. Aquí en este ejemplo podemos ver en el escáner normal o en la imagen normal, y conforme vamos avanzando hacia la derecha vemos un porcentaje de reemplazo de componente gris CMY que va a ser sustituido por el color clave por la generación del negro. Más reemplazo, más negro, más reemplazo, más negro, más reemplazo, más negro. Es decir, más reemplazo voy quitando CMY en su componente gris, es decir, donde hay cantidades similares de cian, magenta, amarillo, o en aquel componente que es cian, magenta, amarillo en tales proporciones que genera un gris neutro o un componente gris, se lo quitamos y lo sustituimos por negro. Eso quiere decir reemplazo de componente gris, GCR. Aquí en la separación del negro podemos apreciarlo, ¿no? Poco reemplazo, más reemplazo, más negro. Quito más CMY, pongo más negro. Quito más CMY, pongo más negro. Comparado con, digamos, el perfil normal, no sé, Graco o SWOP, o depende del que esté utilizando, o una separación de color, digamos, habitual, ¿no? Que podemos hacer en Photoshop. La parte de abajo es UCR, también hay remoción del color debajo del negro, que hace prácticamente lo mismo, pero bueno, ya en zonas que son, que no necesariamente son neutras, ya lo aplica en diferentes zonas coloreadas. Entonces, es importante poder notar y saber que el perfil de color que estás manejando, el que sea, contiene una generación del negro, una cantidad de separación, una cantidad de reemplazo de componente gris o una cantidad de remoción del color debajo del negro UCR. O bien, ¿no? Si te conviene, pues hacer un perfil de color personalizado que me va a permitir, pues, manejar o controlar la cantidad del negro que me conviene. Aquí vemos en la imagen cómo, ¿no? Poco reemplazo a medida que voy aumentando el reemplazo de GCR, ¿no? Voy quitando, voy quitando, voy quitando y voy agregando más negro. Entonces ahí se puede apreciar la cantidad de reemplazo que estuviera yo aplicando. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues primero, por supuesto, consumir menos tinta CMY, que es más costosa que el negro, poner más negro. Para algunos es lograr más estabilidad de impresión en la impresora grande o pequeña, ya sea offset o sea flexo, y estar agregando un poco más de negro. Eso me puede permitir ligeras desviaciones de incrementos de valor tonal o de densidades en máquina y poder seguir conservando la apariencia correcta del color. Aquí en la aplicación de Photoshop, dentro de los espacios de trabajo, bueno, pues como ya comentamos, puedo yo hacer los ajustes.
Es importante, por ejemplo, si tú tienes varias aplicaciones de Adobe, como Photoshop, Illustrator, InDesign, pues es muy importante que las tengas sincronizadas. Es decir, los mismos espacios de trabajo, las mismas normas de gestión del color, las mismas opciones de conversión, ¿no? Para que cuando hagas intercambio de archivos o de imágenes entre una y otra aplicación, no haya discrepancias en la apariencia del color o en la conversión de los colores. Puedes, una vez que hagas los ajustes de espacios, de normas de gestión y de opciones de conversión, pues puedes guardar estos ajustes de color, ponerle algún nombre personalizado, guardarlo y después ir a la aplicación de Bridge o Puentes, que mismo de Adobe, y ahí mismo hacer una sincronización de las aplicaciones en las políticas de administración del color. Acuérdate que aquí es tu comando central del color. Es muy importante que lo tengas bien ajustado, bien conocido, y vas a tener beneficios en el manejo del color. Aquí tenemos una imagen RGB, la imagen original RGB. Cuando hago un perfil de color, acuérdate que yo puedo controlar la separación de color. Aquí normalmente este tipo de operaciones no las hacemos en Photoshop. Cuando fabricamos un perfil de color, en el software que fabrica los perfiles de color, pues hacemos esos ajustes para que yo pueda tener una suficiente variedad de perfiles de color convenientes para algún tipo de imagen en particular o para algún escenario de impresión en particular. Sabemos que las imágenes pues, no son iguales. Esta imagen que estás viendo tú aquí es una imagen muy oscura, imágenes low key, que así se les llama, imágenes donde predomina más la parte oscura. El otro segmento de imágenes son imágenes de medium key o imágenes de medios tonos, que no son ni muy claras ni muy oscuras, y las otras imágenes que son las imágenes muy claras, ¿no? Por ejemplo, como esta imagen o estas dos imágenes que tengo yo aquí. Esta imagen, por ejemplo, pues es imagen high key o imágenes de altas luces. Pues seguramente no me conviene usar la misma cantidad de negro, la misma cantidad de CMY, por lo general, al momento de hacer la separación de color, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que es medium key, y estas imágenes ya muy oscuras. Esta sería una imagen de medium key, por ejemplo, la de las nueces. Imágenes low key, bueno, no llevan o no nos conviene que lleve la misma cantidad de separación de color y generación del negro. Entonces, en este ejemplo, al momento de hacer un perfil de color, yo estaría personalizando o ajustando mi separación de color en el perfil. Y tenemos algunos parámetros, ¿no?, que me pide al momento de fabricar el perfil de color. Pues es el tipo de separación, GCR o UCR, solamente hay estos dos. Bueno, normalmente es GCR, reemplazo del componente gris, con una generación del negro que se puede escoger aquí. Mira, en lugar de porcentaje, el programa que hace los perfiles de color simplemente dice, bueno, no quieres negro en la separación o quieres una curva de negro clara, media, fuerte o máxima. Fíjate cómo va cambiando la rampa del gris. Este es el gris compuesto por cian, magenta y amarillo. Acuérdate que la proporción para lograr grises neutros es 50-40-40, es decir, más cian que magenta y amarillo. Por eso se ve la distinción del color cian en la rampa de los grises. Y por acá vemos el negro. ¿Dónde empieza el negro? ¿No? ¿Dónde quieres que empiece a agregar color negro? Entonces, mira, con una curva media va reemplazando más y agregando más negro, reemplazando más y agregando más negro, y el máximo reemplazo, ¿no? Muy poco CMY y mucho más negro.
El límite de tinta negra al 100%, es decir, siempre lo vamos a tener al 100% el negro, porque queremos también que, bueno, pues en esas zonas nos contribuya a obtener un buen contraste o un mejor contraste. El límite total de tinta o la cobertura total de área de tinta, pues anda, pues no sé, entre 280, 310, 320. Esto depende ya mucho de la tinta y de los sustratos que estemos utilizando, el tiempo de secado, el tipo de tinta, etcétera. En flexografía, como las tintas, por ejemplo, si se usan UV, pues digo, tienen un secado muy, muy rápido, es decir, la primera tinta está completamente seca antes de que le caiga la segunda y así sucesivamente una tras otra, igual con las tintas base alcohol, igual con las tintas base agua, entonces la flexografía nos permite llegar a coberturas totales muy grandes, ¿no? 360, 350 o más, si conviene, pero bueno, la mayoría de las veces nos damos cuenta tras hacer una prueba de impresión que la cobertura total de área pues anda por ahí entre 280 y 320%. Aquí ya hice yo previamente en 4 imágenes a CMYK, repito, esta del lado izquierdo es RGB, CMYK 1, CMYK 2, CMYK 3 y 4, con una curva clara, media, fuerte y máxima. Por ejemplo, veamos cómo aquí la generación del negro, una curva clara, una curva media, una curva fuerte y máxima cantidad del negro. Vemos cómo, por supuesto, pues al momento que va agregando más negro, le estoy pidiendo yo que haga un reemplazo del componente gris mayor. Ahora vemos, por ejemplo, el CMY, bueno, sin el negro, poco reemplazo del lado izquierdo y el máximo reemplazo de CMY hacia el lado derecho. Y la apariencia del color en general de la imagen, bueno, pues debe de conservarse, ¿no? Lo más que se puede. Fíjate cómo el reemplazo del componente gris, pues obviamente no lo hace en todos los colores, ¿no? Estos colores se conservan mucho, por ejemplo, estos verdes del líquido de la botella y el rojo, y esta parte ha de ser jugo de tomate, una cosa así, y los verdes de las hierbitas, ¿no? Fíjate. Ok, entonces aquí el propósito al manejar los perfiles de color personalizados, que tienen una gran ventaja, es poder controlar la generación del negro o como le llamamos, pues el color clave y obtener todos los beneficios. Puedo imprimir más rápido, menos consumo de tinta, menos energía de los secadores, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas. Bueno, y finalmente las 4 etapas de la gestión del color. Es muy importante tener definido el color. O sea, no es posible que estemos trabajando con archivos electrónicos o con imágenes que abro en Photoshop o que abro en Illustrator, que no traen un perfil de color incrustado o etiquetado. Hemos visto muchas ocasiones CMYK sin etiqueta, RGB sin etiqueta. Estar trabajando así es como comida misteriosa, ¿no? No es posible. Entonces, más vale definir el color, es decir, con un perfil de color. ICC, asumido, incrustado, y por supuesto definir el color del sólido, de los colores Pantone o colores directos, también en LAB, coordenadas colorimétricas, no comida misteriosa, eso no funciona bien. La otra etapa es normalizar el color, todos con los mismos perfiles de color. RGB, CMYK, si los vas a usar de manera genérica. Todos, el proveedor de los archivos, nosotros en la parte editorial y todos los que estamos en el flujo de trabajo. Normalizar el color, por ejemplo, con FOGRA, alguno de los FOGRA, 40, 41, etcétera, el 39 ya está descontinuado, pero o alguno de FOGRA o el SWOP o el GRACOL, pero todos
unificar o normalizar el color en todo el flujo del trabajo. Es muy importante. La otra etapa es convertir el color. Convertir para la salida, ya sea en la misma aplicación de Photoshop o que lo haga el RIP según tu preferencia o según la conveniencia que mejor te resulte. Convertir al espacio de color de inyección de tinta, si es una impresora y vas a salir por ahí, o convertir al espacio de color de tu prensa CMYK bajo condiciones controladas, calibradas, recuérdate. O bien para hacer una prueba de color, convertir, por supuesto, al espacio de color del probador, ¿no? Muy importante. Para, en esta última etapa, pues poder estar probando el color. De esta manera, estas etapas de gestión del color te permiten tener una precisión y mayor consistencia desde el origen hasta la salida. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. Y recuerden que si necesitan ustedes implementar una gestión de color en su flujo de trabajo, nosotros les podemos ayudar. Gracias. Gracias, José Luis, por la presentación. ¿Quieres complementar algo, José Luis, en vivo? Gracias, no, gracias a ustedes. No, bueno, pues nada más la rentabilidad de poder tener el control del color de esa manera a través de las separaciones de color y los perfiles, la rentabilidad y pues, tal vez la parte ecológica, ¿no? De aplicar menos tinta. O sea, siempre que aplicamos menos tinta al momento que estamos imprimiendo, pues estamos dando beneficios no solamente económicos, sino también de cuestión ecológica, ¿no? Menos energía de los secadores, menos tinta que se va a ir a la basura, etcétera. Digo, sí, siempre nos conviene tener ese control del color, pues a ese nivel. Hay que hacerlo muy rentable, hay que conocerlo, hay que dominarlo bien, pues para sacarle provecho y hacer el negocio de impresión más rentable y ecológico también. Nada más, Hamilton. Ok, muchas gracias, José Luis. Y vamos para la última presentación de Diana Rivera. Siempre una presentación muy interesante. Diana tiene una visión, trabaja mucho con el tema del color y tiene una visión más holística de todo lo que significa el color, será para las marcas, para los consumidores, para los impresores. Avancemos entonces. Nuevamente a compartir con nosotros. Mi nombre es Diana Rivera y hoy estaré hablando con ustedes sobre la comunicación. He titulado mi presentación Un dilema en la comunicación y el color es comunicación. Para esta presentación yo hice un ejercicio donde hice una breve encuesta y vamos a iniciar el proceso a partir de ella. Retos 2 para sigla es muy importante porque es un compendio de conocimientos. Y esta es una manera de nosotros hacer un proceso buscando que trascendamos y avancemos y generemos y hagamos que la industria se vaya transformando cada día. Bueno, veamos la presentación. Como yo les dije, la presentación se denomina Un dilema a la comunicación y el color es comunicación. El primer ejercicio aquí es muy interesante y es que hice unas lecturas de algunos textos preguntándome cómo era esa relación entre diseñador y personas o industrias que hacen en la industria de la impresión. Y me encontré que siempre había un contrapunteo. Se da un contrapunteo entre estas dos áreas. Quiero dejar muy claro que para mí el diseñador no es solo el diseñador, es el publicista, es el dueño de la empresa, que él mismo hace sus artes o busca hacer sus artes para pasarlas a luego imprimirlas. Entonces en el centro de esto pongo la culpa de quién es la culpa que no se genere este proceso.
Me encontré esta caricatura y me pareció absolutamente bella y muy diciente, porque si uno mira todos los elementos simbólicos que hay, uno ve que hay una irrupción, una interrupción en cómo se da la comunicación y que se hablan dos lenguajes diferentes. Y esos dos lenguajes diferentes están contando casi que dos historias diferentes, ¿cierto? Entonces, tenemos en primera instancia que lo que la mujer le dice sobre ese elemento que tiene un color y que ella está mirando es básicamente desde unos binoculares. Y el señor empieza a buscar en Pantone según lo que ella le está diciendo, pero en el centro hay una línea. Ahí ya hay un corte de comunicación. Dos frases muy significativas que encontré es que recursos innovadores que no se lucen porque el diseño no supo explotar todas las posibilidades que el sistema de reproducción ofrecía. Ideas magníficas que se ven empobrecidas por una mala impresión, conceptos y sentidos que se pierden. Estas frases y escuchar las conversaciones de las personas que trabajan la impresión en torno a su relación con los diseñadores me llevó a hacerme una pregunta que, si bien puede que no esté bien formulada en este momento, pues después de hacer un análisis, creo que nos arroja luces sobre cómo se da este problema. La pregunta básicamente es: ¿cuáles son las mayores dificultades de comunicación entre el impresor, el diseñador, los de mercadeo y departamentos de ventas? Para esta pregunta, yo esta pregunta se la envié a 21 personas, de las cuales me contestaron 17. ¿En qué áreas se distribuían estas personas? 8 eran de impresión, 4 publicistas, 5 diseñadores, un fotógrafo, un diseñador cerámico publicista que trabaja con procesos de impresión en una industria cerámica de la ciudad. ¿De dónde provenían? Como yo soy de Medellín y de Colombia, entonces la mayor parte de estas personas provienen de Colombia, pero sin embargo logré obtener respuestas de una persona del Perú, de una persona de Venezuela, de una persona de México, de una persona de Chile y de una persona de Brasil. Entonces creo que ahí es muy interesante. Dentro de las 4 personas que nos respondieron, teníamos otras personas de estos mismos países, pero bueno, no fue posible su respuesta. ¿Qué encontramos entonces en esta pequeña encuesta y qué respuestas encontramos? La primera es que de 17 a 17 nos dijeron que el problema entre diseño, impresión y las otras áreas era comunicación. Entonces eso ya es absolutamente contundente. 10 de esos 17 nos dicen que es una comunicación técnica. Ok, entonces miremos por qué se da ese problema de comunicación. Por lenguaje y terminología diferente y no se generan espacios de compresión. Es absolutamente evidente, si hay un problema de comunicación, no hay espacios de comprensión. Falta información clara y precisa, el impresor no es claro en dar pautas al diseñador y a la inversa. Por diferencia en cómo se maneja la información, no se analiza, se interpreta. Ojo, es muy diferente analizar a interpretar. Y usualmente lo que uno percibe en los diálogos es que se interpreta la información, no se analiza para ver qué problemáticas se están dando y cómo se podrían modificar esos procesos o mejorar dichos procesos. No se conocen los procesos en su extensión de preproducción y producción de las diferentes áreas que intervienen. Tenemos que ser claros, el proceso de preproducción y producción es diferente en diseño, es diferente en publicidad, es diferente en mercadeo a la impresión. Pero eso no quiere decir que no se puedan interrelacionar. Tienen cómo interrelacionarse y cómo comunicarse y cómo darse una sinergia y unas relaciones. El otro elemento que nos indican en las respuestas es que obviamente no se dan esas sinergias e interacciones. Si no hay comunicación, ¿cómo se van a dar? Y hay otra cosa muy importante y es el contexto. Solo 3 personas lo mencionan, pero es vital porque es que no es lo mismo cuando viene
un proceso, un elemento a imprimir desde una agencia de publicidad al dueño de una empresa que contrató un diseñador pequeño. Son diferentes. Entonces las informaciones que hay son diferentes, los conocimientos son diferentes. Entonces ahí es donde, ok, ¿cómo se da esa comunicación y cómo se puede transformar esa comunicación para que los resultados sean los idóneos? Yo hice esta pregunta, me pareció muy interesante las respuestas porque 5 personas me dieron una respuesta sobre las dificultades que hay con los procesos de impresión y los diseñadores también me dieron otras respuestas. Todos de alguna manera me están dando cuenta de ese problema de comunicación y está, por ejemplo, los de impresión que a mí me sorprendió mucho, subestiman el diseño. ¿Qué significará eso? Todavía no lo tengo claro. Pero, ¿qué es subestimar el diseño? Quiere decir que para ellos los diseñadores no tienen importancia, no tienen valía. Eso hay que pensarlo, porque es que son procesos hermanos, procesos que se interrelacionan, procesos que el uno y el otro no pueden, o sea, son dos cosas que van en una misma línea y propenden por hacer de la industria de la comunicación gráfica, de la industria gráfica, una cosa muy amplia, grande y vasta. No hay claridad en las especificaciones técnicas, ya lo habíamos visto. La impresión no realiza las rutinas adecuadas. Creen que son conocedores de todo suficiente, lo que los lleva a interpretar, no analizar, ya lo habíamos dicho. Falta de información e empirismo. Fue muy extraño ver cómo manifestaban esa necesidad de que al interior de las empresas de impresión hubiera más conocimiento, un trabajo más de formación para que no fueran tan empíricos. Dificultad en aceptar la tecnología y sus bondades. El impresor no soporta los procesos, no le interesa, no le importa la calidad, solo ganar. Me impactó que esto lo manifestaran y esto le manifestaron muchos de los diseñadores. No nos ayudan, no nos dan información, solo quieren ganar y no les importa si nos dan una información errónea. Entonces, también hay que mirar ese lado. ¿Qué es lo que está entendiendo nuestro interlocutor? Ahora, los diseñadores fueron claros también y dijeron que no siempre eran claros con las especificaciones y no conocían además muchas veces las mismas especificaciones, valgan la redundancia, y los límites de la impresión. Muchas veces entonces no sabían cómo entregar la información y no conocían la terminología asociada. Ya cuando hablamos de esa relación mercadeo, venta y diseño, vemos que hay una desconexión completa, porque para mercadeo desconoce el proceso creativo. Ventas desconoce los procesos de comunicación y no siempre da toda la información real, lo que importa es vender. Entonces, y de alguna manera los tres empiezan a desconocer un poco también cómo es esa relación de impresión bis creatividad. Entonces esto me lleva a mostrarles esta imagen donde quiero que repasemos qué es el proceso de comunicación y cuáles son los participantes. El proceso de comunicación está conformado por un emisor, que es quien da el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje, y ese mensaje pasa a través de un canal, que para el caso de nosotros puede ser una orden de producción, puede ser inicialmente un diálogo, puede ser un machote, puede ser algún elemento, puede ser, usualmente es una orden de producción, pero bueno, supongamos, o es el vendedor en este caso, que puede establecer la primera relación. Y de hecho, entonces el receptor le hace una retroalimentación al emisor. Ojo, aquí podemos hablar que el emisor puede ser en primera instancia el diseñador y el receptor el impresor. En segunda instancia el receptor puede ser el impresor y luego el diseñador. Si miramos los círculos, por eso yo agrandé un poco las fechas. Siempre se deben haber procesos de retroalimentación entre emisor y receptor. Si nosotros buscamos que esos procesos de retroalimentación sean constantes y continuos, vamos a evitar lo que estamos viendo en la parte superior, que es el ruido. ¿Qué es el ruido?
en la comunicación. El ruido en la comunicación es lo que no nos permite que la información sea clara, contundente y precisa, que no nos permite entender lo que nos está diciendo el emisor y entenderlo, interpretarlo y analizarlo, lo que nos dice el emisor, y que no nos permite hacer una buena retroalimentación. Entonces, ¿qué es importante para nosotros evitar ese ruido en los procesos de comunicación y para que esa mediación de los canales sea mucho más clara? Hacerse dos preguntas básicas. Yo creo que son importantes. ¿Entiendo el mensaje con el lenguaje transmitido? ¿Qué se entendió? Si yo me hago esas preguntas, por ejemplo, mi diseñador me entrega un arte final y me indica que quiere hacer algo. Entonces, yo ahí tengo el mensaje, hago la codificación del mensaje a través del arte final y una orden de producción si es del caso. El receptor recibe mi mensaje y decodifica. ¿Qué es decodificar en ese caso? Mirar si ese arte final, que si esa orden de producción es coherente y consecuente con el tipo de impresión, con el tipo de soporte, con el tipo de tintas, yo qué sé, con esas necesidades específicas y esos requerimientos que tiene. Si definitivamente lo que está sucediendo es que hay una entrega de arte final que no es idóneo, mi retroalimentación debe ser al emisor y decirle, oíste, tenemos una dificultad porque vos no estás teniendo en cuenta que vas a imprimir en offset y hiciste un arte final que se ve más ligado, por ejemplo, a impresión flexo. Listo. Los soportes, los papeles que vamos a utilizar El proceso no de son comunicación, factibles utilizarlos sus en este modo de participantes y impresión o en este acciones. modo de impresión. Cuando esa retroalimentación se da, entonces obviamente el emisor hace sus respectivas correcciones o emite sus observaciones, le entrega nuevamente al receptor y ¿qué sucede? El receptor puede desarrollar su trabajo. Si no hacemos esa retroalimentación, cuando el receptor entrega nuevamente, se convierte en emisor y el diseñador receptor, si le entregan un trabajo que no es correcto, lo primero que va a decir es, es que este impresor no sabe usar el color, no sabe entender mi proceso, lo hizo mal. ¿Pero qué pasó? Se rompió la comunicación, porque es que a él nadie le había dicho que él había cometido un error de antemano. Ahora, si resulta que si he hecho esa retroalimentación, seguramente lo que vamos a encontrar es que se hace un proceso mucho más interesante y va a generar un buen resultado. Entonces, un proceso de comunicación idóneo es efectivo si es basado y tiene en cuenta en el conocimiento de todas las partes, primero. ¿Y qué va a permitir entonces ese proceso de comunicación idóneo? Permite que se alcancen los objetivos y las metas. ¿Cuáles son esos objetivos y cuáles son esas metas? La calidad, la veracidad, la estética, la reproductividad, la satisfacción con los resultados, la creatividad, la recordación, el reconocimiento, la aceptación, la productividad, y obviamente eso nos va a llevar a tener unas ganancias económicas o financieras. Esto me llevó entonces a pensar otra cosa, y esto lo voy a decir rápidamente, y por eso es que está esta frase aquí: el diseño y la experiencia del cliente son también importantes para la industria de la impresión y ellas están ligadas a la comunicación. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero para mí es muy importante que entendamos que el diseño no es solo el arte final. El diseño le da forma al mundo, determina cómo nos ven, se basa en la innovación y la creatividad para la solución de problemas, que es muy importante. Nosotros en nuestra industria deberíamos trabajar mucho más en torno al diseño para poder coger esa innovación y a partir de soluciones de la creatividad crear soluciones a muchos problemas que tenemos en nuestro día a día y en los que nos resulten. Hay que pensar en que esos procesos de cómo diseñamos esos procesos de comunicación, tanto para el que está adentro como está para afuera, y eso nos implica hacer un proceso de gestión del conocimiento. Los procesos se diseñan,
Los procesos, las planeaciones de trabajo se diseñan. El diseño es intencional, eso quiere decir que yo sé por qué lo voy a hacer y es para verlo, vivirlo, sentirlo y degustarlo. Cuando yo hago un diseño, un plan de producción idóneo, estoy más tranquilo. Y al estar más tranquilo y al que se desarrolle mucho mejor y al tener en cuenta los posibles problemas y de antemano visualizarlos, entonces yo voy a poder vivirlo, sentirlo y degustarlo de otra manera. Entonces es un poco que entendamos el concepto de diseño desde otra perspectiva y lo desenmarquemos del marco en el que tenemos, porque el concepto de diseño es fundamental para la transformación de la industria de la impresión. El segundo concepto es la experiencia del cliente. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando a partir de la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente se fundamenta en la comunicación. ¿Qué es la experiencia del cliente? Crear una experiencia es una capacidad que crea valor a través de situaciones positivas de interacción de la empresa. Es esto, esa experiencia que nosotros generamos cuando este diseñador, esa persona que quiere que le imprimamos algo, que quiere que reproduzcamos sus colores, le da esa experiencia que hacemos que viva, porque no hacemos que sus dificultades se enaltezcan, no, hacemos que sus dificultades se mejoren y ellos también pueden hacer que nuestras dificultades se mejoren. Eso es una experiencia, es transformar el conocimiento, es transformarnos y hacer que entonces ese diseñador quiera que volver a imprimir conmigo, porque es que no solo es hacer un trabajo por ganar el dinero, es hacer un trabajo para construir en conjunto desde las diferencias y generando unas interrelaciones y unas sinergias. Nos convierte entonces un recurso importante y por ende abre oportunidades de negocio y de diversificación. Y para terminar, cuando estamos entonces hablando del color, estamos hablando que el color forma parte del lenguaje. Nosotros trabajamos con el color. Si el color forma parte del lenguaje, quiere decir que comunica. Es un determinante en tono del lenguaje. ¿Qué es el tono del lenguaje? Básicamente, yo les estoy hablando a ustedes acá. ¿Cómo es mi tono de voz? Es suave. Ustedes en su mente pueden imaginarse, pueden percibir un color. Ese es el color y ese color va a significar y me va a representar en este momento, va a representar mi voz. Eso pasa con las películas. No es lo mismo la película de terror, los colores que utilizan, a la película de romance. Son diferentes. Ese es el tono de la comunicación que el color da, del mensaje que el color da. Transmite información. Todos tenemos muy claro que el color transmite una información al cliente, al usuario y a todo el mundo. Y que esa transmisión de la información y la manera como llega esa información va a ser que yo acepte un producto o no lo acepte, que quiera ir a buscar un servicio o no lo quiere ir a buscar. Entonces es fundamental y resulta que es que nosotros formamos parte de esa cadena de generación de una comunicación y un mensaje idóneo. Eso provoca reacciones básicamente, sin duda. Ayuda y además ayuda a interpretar el mensaje. Trabajar con el color y por el color implicará unos procesos de comunicación asertiva. Por tanto, comunicar en la industria de la impresión es vital. Tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros interlocutores, aprender a hablar de nuestras terminologías, aprender a contar qué hacemos. Estoy convencida de que todo cambia y las comunicaciones se dan más. Y en vez de yo decir, no saben, no nos entienden, no nos comprenden, yo me pregunto, hey, ¿tú qué tanto sabes y qué tanto conoces de los procesos de impresión? ¿Qué tal si yo te invito a que los conozcas y tú en esa misma medida me cuentas qué son tus procesos? Diseñar es diferente a imprimir, ¿sí? Son dos procesos diferentes, pero son dos procesos que van ligados, están unidos y uno es interdependiente del otro y son fundamentales. Entonces, ya es hora de dejar de decir, es que no saben o si saben o es que no me entienden, si no me entienden, de lado y lado, de lado y lado. Es sentarnos y utilizar
y hablar y generar un lenguaje común. Muchas gracias, este era mi tema, espero les haya gustado. Pueden hacer preguntas al final de todo el evento. Pasen un buen día y una feliz tarde. Muchísimas gracias, Diana. Como siempre, trae a nosotros una visión algo distinta de todo el proceso gráfico, todo el proceso de comunicación. Y nos abre siempre nuevas posibilidades y visiones. Mira, no tenemos preguntas puestas en el chat, pero si quieren pueden abrir sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta a los presentadores que acá están. De todas maneras les digo que esta grabación estará lista en YouTube hoy todavía. La del seminario de ayer ya está también en YouTube, ya pueden verla. Está creciendo el número de asistentes. Así como también agradecemos a todos que se inscribieron en estos 2 días de presentaciones. Tuvimos 246 inscritos. Solamente de América Latina, son 12 países de América Latina, personas que se inscribieron, más Estados Unidos, España, de manera que nosotros de SIGLAB estamos muy halagados con su preferencia y con su participación. Entonces, les dejo abierto si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta. Por favor, aprovechen este momento. ¿Quiere hacerlo? ¿Alguien de SIGLAB quiere comentar algo? José Luis, Javier. Ahí está Reiner queriendo decir algo. Reiner. Avante, René. Sí, bueno, la última charla, ¿cómo era de todos nosotros, cierto? Que la comunicación del color es algo de lo más difícil que tenemos que dominar en nuestro profesionalismo. Y yo quería también agregar algo de la inteligencia artificial del primer día, que debemos que ser muy conscientes, y también José Luis lo mencionó, para los ajustes de color, por ejemplo, necesitamos valores técnicos, ¿cierto? Y la única forma de usar inteligencia artificial en nuestra producción es por medio de valores técnicos. Y los valores técnicos logramos solamente por medio de la normalización y estandarización de la producción. Entonces, los que no estandarizan, los que no normalizan, se van a quedar en el camino. Esa es una mención muy importante para a corto plazo, en realidad, en nuestra industria. Sí, Diana tiene mucha razón en lo que afirma de la falta de comunicación. Yo he escuchado mucha gente también, tanto de preprensa como de impresión, que dicen, oye, estamos divorciados, ¿no? El área de preprensa y el área de impresión están divorciados. Y luego yo les digo, pues, ¿y cuándo se casaron, no? A lo mejor no se casaron. Falta mucha comunicación, eso es muy cierto. De prensa hacia preprensa y de preprensa hacia prensa, incluyendo pues, a los fotógrafos y a los diseñadores creativos, ¿no? Sí, sí. Digo, y nosotros con mucho gusto estamos colaborando pues, para remediar esa falta de entendimiento, de tecnicismos y de comunicación. Para eso estamos nosotros. Ya, y hacia los clientes también, ¿cierto? Muy importante, como los clientes son nuestro mercado, entonces la comunicación con el cliente es esencial. Y si nosotros, entre nosotros tenemos problemas de comunicación, ¿cómo lo vamos a solucionar con nuestros clientes? Más difícil, claro. Y en ocasiones no es tanto la reproducción de un mensaje, sino cómo traducimos el mensaje. Y la forma de traducirlo no es como esta esfera mágica, o sea, no sea por magia, es interaccionar, tener formas claras
de que me entiendan, no que interpreten, sino que traduzcan el mensaje al lenguaje que yo debo de usar. Sobre todo, no es ruptura de comunicación, porque todos se comunican, pero cómo traduzco el mensaje y después doy mi interpretación a eso. Es como lo que acabas de decir, prensa informa a prensa, pero antes de eso hubo una comunicación entre el cliente y el generador creativo. Y el generador creativo debe de pensar que es si es una especie de marca de tiempo, es un proyecto, o sea, no es mi interpretación del mundo como forma artística, sino debe ser un proyecto bien delineado, firme y que se va a reproducir de la mejor forma. Y ahí es donde yo tengo que tener el conocimiento para poderlo enviar el mensaje que sea bien traducido y la comunicación se da con más fluidez. No es una esfera mágica. Muy bien, aprovecho y digo que Guillermo Martínez Oropesa, que dice que es excelente la exposición de Diana, pero también trae una duda que quiere ver después otra vez la presentación. Entonces aprovecho para decir a todos que estará hoy todavía en el canal de Siglat en YouTube, como ya está la presentación de ayer. Él dijo, no, intenté ver por estado privado. Sí, no pusimos la transmisión en vivo de YouTube abierta hoy, pero la grabación de este seminario estará abierta a todos ya en poco tiempo. Edwin Castro dice, todo diseñador debería aprender primero los limitantes técnicos de formato o tipos de soporte para prensa, acabados, etc., antes de diseñar. Luego comunicar al cliente si sus requerimientos técnicos son factibles o debe cambiar parcial o completamente el boceto original que presente el cliente. ¿Algún comentario? ¿Quieren? Bueno, en realidad el diseñador no debe aprender todo eso. El diseñador necesita la creatividad. Ese es para mí el punto clave del diseñador. La información técnica tienen que dar los servicios técnicos o la parte de servicio al cliente de la imprenta, ¿cierto? Ahí están los puntos técnicos que ellos tienen que transmitir. En mi opinión, el diseñador tiene una función importantísima de nuestra industria, es su creatividad. ¿Y cómo se convierte esa creatividad en un producto impreso? Esa es la tarea de los operarios. No, sin duda, Rani, pero yo creo que también si él conozca el proceso gráfico, también le puede facilitar mucho todo el trabajo o evitar errores que muchas veces vemos en lo que yo llamo pilotos de programas, o sea, son aquellos que saben manejar un programa, un software, pero no saben las limitaciones de la impresión. Creo que eso es a que se refiere Edwin. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Ok? Sí, ahondo un poquito más en eso. Estamos hablando de lo que es aprendizaje, pero el aprendizaje es individual, o sea, debe de ser de lo que el conocimiento debo de adquirir, pero la enseñanza es dual, o sea, es entre mensaje y receptor, como indicaba esta Diana hace un momento. Pero debe ser entendido lo que yo estoy tratando de decir conforme lo conozco, aprendí o me enseñaron. Y eso debo traducir el mensaje, ya sea oral, escrito, mímico, etcétera, ¿no? Y todo este tipo de lenguaje debe ser, al final, entendido en mi interpretación, y solo así generar una cultura que acaba de decir Rainer, es creativa, y todo lo que conlleva todo ese tipo de conocimientos. Y hay herramientas como puede ser la inteligencia artificial en este momento o las aplicaciones que acaba de decir Hamilton, ¿no? Entonces ese conocimiento es individual. No le podemos echar la culpa a nadie de mi falta de algún concepto o entendimiento de lo que es la impresión, sino qué es lo que estoy interpretando para que se me interprete de la mejor forma y se reproduzca de la mejor forma lo creativo. O sea, no debe ser, como dice Rainer, no es nada que debe ser restringido a eso. Si hay un proyecto, es por tiempo limitado para poder yo entregarle, pero la comunicación primaria que el diseñador tiene es con el cliente. Y el cliente puede tener expectativas mucho más grandes de lo que realmente se pudiera dar como ejemplo, ¿no? O sea, también las tecnologías avanzan
y el entendimiento que debo de tener es hacia dónde dirigir lo que él pretende imprimir. Entonces ahí sí, el conocimiento del diseñador sí tiene que ir ampliándose un poquito, ¿no? Conocer las diferentes tecnologías, no a profundidad, pero sí que existen. Por ejemplo, si es un envase de yogur, a lo mejor me conviene más hacerlo en rotograbado que hacerlo en flexo, por ejemplo. Y si sale más caro en offset, o si es mejor en una rotativa de digital y no de formatos cortos, ¿no? Entonces, sí es conocimiento, pero es individual de cada persona. Y lo que yo pretendo expresar como diseño es para que sea reproducible, porque somos receptores visuales todos, incluido el que está generando el producto, ¿no? El cliente también lo tiene que ver visualmente, y lo que tocó José Luis es cómo debo retransmitir ese color de una mejor forma todas las veces, y es como mencionan, si no normalizo, estandarizo, pues estoy un poco más lejos de poderlo hacer constante en cualquier medio de reproducción. Es creo que nada más lo que pudiera agregar. Yo Oye, sí, contesto otra vez en que la diferencia de color son fundamentales entre RGB, CMYK, y ya que muchos clientes tienen colores corporativos que solo se pueden reproducir con colores Pantone como Toyota, Caterpillar, etc. ¿Algún comentario, José Luis? claro, yo sí como dice Alfredo, ¿a quién le echamos la culpa? Yo sí a veces le echo la culpa a la ignorancia que siempre me gana en el maratón. Y digo, actualmente tenemos acceso más fácil, casi en el teléfono, a documentos que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, en flexografía, pues hay un manual de especificaciones y tolerancias en donde contempla las diferentes áreas, desde el comprador de impresos, pasando por el diseñador, el preprensista, por así citarlo, y el impresor. Entonces, digo, si hay acceso al conocimiento, hay manuales ya disponibles, alcanzables, casi en la palma de la mano. Y pues digo, si yo quiero ganarle a la ignorancia, pues bueno, me tengo yo que instruir, me tengo que capacitar, tengo que leer, ¿no? Tal vez, y buscar, investigar, pues Sí, precisamente para sacar mejor provecho a mi trabajo y pues digo, hacer más preciso o tener una mejor comunicación o hacer fluir el flujo de trabajo pues de una manera más eficiente. sí, expresiones gráficas son las que se reproducen de forma, es la que nosotros traducimos, son en dos dimensiones, alto y largo, ¿no? Nada más, son situaciones que deben de saber. Anteriormente los diseñadores incluían en su diseño los colores con los cuales querían imprimir. La herramienta que tenía el diseñador de inmediato para que viera el cliente lo que se supone que debía ser como un color, por ejemplo, en el caso de Toyota, cuando fue la primera vez, ¿qué les parece este color rojo? Y la mejor herramienta, aunque no es la más confiable, es el Pantone. El Pantone es físicamente más traducible a la visión de mi cliente junto con lo que yo quisiera pretender hacer. Entonces, antes nada más era fácil decir color Pantone 485 y una pequeña referencia a ese es una emulación de color, acudir a la guía Pantone para verlo, ¿no? Y eso era indicación para el impresor. Actualmente ya se tiene un conocimiento más hondo, y aparte de poner Pantone 485 está el componente y cómo está compuesto por RGB, cuáles son los colores que convienen en la conversión de LAB, y así nos vamos. O sea, ya no es nada más poner el Pantone tal, sino también la conversión que acaba de decir ¿cómo se llama? José Luis, de cómo pasar de RGB por la y después tratar de ver los colores que deben de ser siempre medidos con una expresión que puede ser calibrar el color, como lo mencionaba en su proceso José Luis. Y ya son instrumentos más simulando más la visión, pero estandarizada de lo que es el humano. Entonces, eso ni modo de llevarle a un cliente cómo medir el color que todavía no está impreso. Entonces, lo más fácil es llevar una tabla de guía de color, nada más visual, y tratar de reproducirlo allá. Son lenguajes que acaban de decir. Entonces, yo puedo tener el conocimiento de eso, pero no todos lo tienen. Entonces, el cliente dice, yo quiero ese color porque fue el primero que me mostraron, y cómo poderlo reproducir a lo que está viendo de forma visual en una tarjetita de color. Entonces, sí ha cambiado y sí tenemos que seguir perfeccionando nuestro conocimiento en relación a lo que quiero
Y ya se habla de estandarización de color y se habla de la reproducibilidad del color, tantas veces sean necesarias, pero para eso se necesita el estudio y ser más científicos, como decía Javier. Si no, vamos a alcanzar en una carrera que no voy a poder correr en un carril, ¿no? Entonces yo voy a ir más lento que los que sí tienen esa forma de medición, no nada más la guía Pantone. Es lo que podría agregar. Bien, señores, tomamos 2 horas que acabo de completar, entonces quiero agradecer a todos su presencia, su participación, agradecer a todos de SIGLAD por estos 2 días de mucha información. Seguimos en contacto, cuenten con nosotros en SIGLAD para diferentes oportunidades, no solamente capacitación, asesoría, lo que sea. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y estamos todos en contacto. Gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Hasta pronto. Que estén Hasta luego. bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy buena charla, parcerita. Gracias, Javier. Un abrazo. Igual.